Buenos días para todos. Qué bueno pues poderlos saludar nuevamente. No habíamos podido grabar estos días anteriores o el lunes anterior porque estábamos en retiros del clero, estábamos en un encuentro en la semana. Pues por aquí de nuevo nos encontramos para tratar esos temas de el curso superior de religión, eh, de las lecciones 23 y 24, iniciando con los atributos de la voluntad divina. Iniciamos oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alguien me preguntaba que la bendición quedaba como al revés. Bueno, tengo la cámara de frente a mí, pero la bendición pues la hacemos de frente a Dios, es decir, la hacemos correctamente como es. Si de pronto queda al revés, al ustedes verla allí, pues de todas maneras, Dios está por encima de todos nosotros, entonces Él es el que debe recibir esa bendición porque la hacemos es para Él. Y ahora pues que vamos a hablar de los atributos de la voluntad de Dios y ahora que vamos a hablar de la Trinidad, no puedo hacerla al revés aquí como para que aparezca ahí al derecho. Entonces, ustedes me entenderán, me entenderán. Oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Santo Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Iniciamos con esa lección 23, atributos de la voluntad divina. Son 6: omnipotencia, bondad, santidad, justicia, veracidad, fidelidad. La omnipotencia. La omnipotencia de Dios consiste en que con solo su voluntad puede hacer todo cuanto quiere. Dice la Sagrada Escritura: todo cuanto quiso el Señor, hízolo en el cielo, en la tierra y en los abismos. Salmo 134, versículo 6. La razón nos certifica la omnipotencia de Dios, porque es infinito. Si su poder fuera limitado, Dios no sería infinito y dejaría de ser Dios. Advertencias. La voluntad de Dios está como la nuestra, dotada de libertad, pero la libertad de Dios es infinitamente perfecta y así no está sometida a las imperfecciones y deficiencias de la libertad humana, la mayor de las cuales es poder pecar, esto es, elegir el mal. Dios, como perfectísimo que es impecable. La anterior definición o advertencia era la numeral A. La numeral B: Dios no puede morir, porque el poder morir, lejos de ser una perfección de la voluntad, es una grave deficiencia y limitación del poder. C. Dios no puede hacer un círculo cuadrado, porque esta es una cosa absurda que envuelve contradicción en sí mismo y que ni siquiera podemos concebir. La omnipotencia divina debe movernos a poner en Dios toda nuestra confianza. No confiéis, dice la Escritura, en los hombres, porque vuestra salvación no está en manos de ellos. Dichoso el que pone su esperanza en Dios. Salmos 117:9 y 145:2. Y Jeremías
capítulo 17, versículos 5 y 7. El atributo de la bondad. La bondad es un atributo que mueve a Dios a amarse a sí mismo y en sí a todas las criaturas y a colmarlas de beneficios. Todas las páginas de la Sagrada Escritura están llenas de testimonios de la infinita bondad de Dios para con sus criaturas, especialmente con el hombre. Hasta el punto, la bondad existe en Dios, que el mismo Salvador nos la enseña como atributo exclusivo de Él. En Lucas 18:19. Nadie es bueno, sino solo Dios. Creo que este es la pregunta que le dice por allá el joven rico, ¿no? Maestro bueno. Nota. La bondad reviste en Dios diversas formas y según ellas toma nombres diferentes. Se llama A. Amor, cuando es un afecto de su voluntad que lo inclina a buscar nuestro bien. B. Liberalidad, cuando se manifiesta por obras y beneficios. C. Gracia, cuando se nos dispensa auxilios sobrenaturales. D. Ternura o compasión, cuando se compadece de nuestras necesidades. E. Paciencia y mansedumbre, cuando tolera a los malos y se demora en castigarlos. F. Misericordia o clemencia, cuando perdona nuestros pecados. Podríamos decir que estos temas de la bondad tendrían que ver con la divina providencia. Para corresponder a la infinita bondad de Dios, debemos agradecer sus beneficios y pagarle amor con amor. B. Pedirle confiadamente las gracias necesarias y el perdón de nuestras culpas. Atributo de la santidad. La santidad de Dios consiste en que necesariamente ama el bien y aborrece la maldad, y en que no puede haber en él la menor sombra de pecado o imperfección. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Salmo 44:5. La infinita santidad de Dios debe movernos a huir de todo pecado y a procurar asemejarnos a Él. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. Inmensa diferencia existe entre el Dios verdadero y los dioses del paganismo, entre la religión cristiana y las falsas religiones. Estas aún en los pueblos más civilizados están llenas de ignominia. Los dioses eran mentirosos, crueles, vengativos, lujuriosos y llenos de todos los defectos. Muchas veces llegaron a ser la personificación de los vicios. Así entre los griegos y romanos, Venus era la diosa de la impureza, Baco de la embriaguez, Mercurio del hurto, Némesis de la venganza, etc. Y el modo de honrarlos era imitarlos y entregarse a los más abominables excesos. Cuán distinto se muestra nuestro Dios. Él es espejo purísimo de santidad. Aborrece todo mal, ya sea el error que es el mal del entendimiento y el vicio que es el mal de la voluntad. Es modelo de todas las virtudes y todos deben imitar su santidad si quieren gozar de él, porque a su cielo nada entra manchado. En fin,
Ha dejado a su iglesia numerosos medios de expiación y santificación que todos podemos y debemos aprovechar para nuestro perfeccionamiento. Los atributos de veracidad, fidelidad y justicia son menos extensos o menos extensas sus definiciones, entonces los juntamos los tres en una sola. La veracidad de Dios consiste en que no puede enseñarnos el error y la mentira, sino siempre la verdad. Números 23:19 nos dice, no es Dios como el hombre para que mienta, nos enseña la Escritura. Dios es infinitamente veraz, porque siendo infinitamente sabio, no puede engañarse y siendo infinitamente santo, no puede engañarnos. Segundo, la fidelidad de Dios consiste en que cumple estrictamente tanto sus promesas como sus amenazas. Fiel es el Señor en todas sus obras, dice el Salmo 144:13. Dios es infinitamente fiel en cumplir lo que promete, porque siendo veraz, no le puede faltar la voluntad para ordenar que se cumpla, y siendo todopoderoso tiene los medios para cumplirlo. La veracidad divina es el fundamento de la fe, así como su fidelidad lo es de la esperanza. Una y otra deben llevarnos a gran generosidad en su servicio, para hacernos dignos de ver realizadas en nosotros sus promesas. La justicia de Dios consiste en que retribuye a cada cual según sus obras, premiando al bueno y castigando al malo. Proverbios 2:14. Al hablar de la providencia, explicaremos por qué Dios permite en el mundo los males y el pecado. Los atributos diversos en general deben movernos primero a alabar a Dios complaciéndonos en sus infinitas perfecciones. Segundo, a procurar acercarnos más a Él y participar de su perfección. 1 Timoteo 1:17 nos dice, solo al Señor sean dadas la gloria y la alabanza. Y Santiago 4:8 nos dice, acercarse a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Continuamos con el capítulo 5, que es la Santísima Trinidad. Parece un cuadro sinóptico. Existencia del misterio. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Enseñanza de la Escritura, errores. Su naturaleza. 3 personas, su distinción, su origen, su nombre. Una naturaleza. Actividad de las divinas personas, interna y externa, obras apropiadas. Explicaciones, incomprensible pero no absurdo. Deberes para la Santísima Trinidad. Existencia del misterio. ¿Quién es la Santísima Trinidad? El misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que en Dios hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que todas 3 tienen una misma naturaleza divina y en consecuencia son un solo Dios. Importa mucho tener clara la idea de que la Santísima Trinidad es el mismo Dios, Espíritu puro y perfectísimo. Se le da el nombre de Trinidad para denotar que en él hay 3 personas en unidad de naturaleza. Este misterio es un dogma de fe definido. Es también verdad fundamental del catolicismo, pues sin él no se entiende ni la encarnación, ni la redención, ni la Eucaristía. Enseñanza de la Escritura. En el Antiguo Testamento hay varias alusiones
a este misterio. Pero Dios no quiso enseñarlo de modo claro, quizá porque los judíos propensos a la idolatría hubieran tomado por tres dioses a las tres personas divinas. En el Nuevo Testamento se nos enseña de manera precisa, veamos dos textos en que se nombran las tres divinas personas. El primer texto es Mateo 3:17. Es cuando el bautismo de Cristo, ¿no? El Padre dejó oír su voz desde el cielo. Este es mi Hijo muy amado, escuchadle. El Hijo era bautizado por San Juan y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y también Mateo 28:19. Fue cuando Cristo mandó a los apóstoles a la conversión del mundo. Y les dijo y enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Errores. Los principales son de dos clases. A. Uno, queriendo asegurar mejor la unidad de naturaleza de Dios, negaron la Trinidad de personas, afirmando que las tres divinas personas eran tan solo tres diversos modos de concebir a Dios. Entre estos está Sarbelio. B. Otros, queriendo asegurar mejor la diferencia de personas, llegaron a negar la igualdad de naturaleza. Por ejemplo, Arrio, que negó la divinidad de Cristo, asegurando que era de diferente naturaleza que el Padre. Macedonio, que negó la divinidad del Espíritu Santo. Sarbelio fue excomulgado por el Papa Calixto I y Arrio y Macedonio condenados por los concilios de Nicea y el primer concilio de Constantinopla. Artículo 2. Naturaleza de este misterio. A. Distinción de las personas. Las tres divinas personas no se distinguen ni por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores. Se distinguen únicamente por su origen. Primero, no se distinguen por su naturaleza porque tienen una naturaleza común, la naturaleza divina. Así no son tres dioses, sino un solo Dios. B. Ni por sus perfecciones, porque éstas se confunden con la naturaleza divina. Así ninguna de las tres personas es más sabio o poderoso, sino que todas tienen infinita sabiduría y poder. Ni la una es anterior a las otras, sino que todos son igualmente eternas. Así como entre el fuego y el resplandor no hay sucesión de tiempo, sino que en el mismo instante que el fuego existe, brilla también el esplendor. Así tampoco hay sucesión de tiempo entre las diversas personas. C. Ni por sus obras exteriores, porque teniendo las tres la misma omnipotencia, lo que obre una respecto a las criaturas, lo obran las otras dos. D. Se distinguen únicamente por su origen porque el Padre no proviene de ninguna persona y el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede a la vez del Padre y del Hijo. Esto es lo que impide que una persona se confunda con la otra. Origen de ellas. El Padre no proviene de ninguna otra persona. Segundo, el Hijo es engendrado por el Padre por vía de entendimiento. Cuando mi entendimiento conoce un objeto, engendra en sí una imagen o concepto de ese objeto. Así, cuando veo un libro, me formo el concepto de libro
y al conocerme a mí, me formo el concepto de mí mismo. De esta suerte, Dios, al conocerse, engendra dentro de sí una imagen o concepto de sí mismo, que es el Hijo. El Espíritu Santo, tercero, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad y de amor. Cuando mi entendimiento tiene la idea de mí mismo, me convierto en objeto de amor para mi voluntad, pues nada hay tan natural como el amor a sí mismo. Así Dios, al conocerse, se ama desde toda eternidad, y el fruto de ese amor es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice que cualquier pecado se puede perdonar menos el que vaya en contra del Espíritu Santo. La diferencia esencial que hay entre lo que pasa en mí y lo que pasa en Dios es que en mí el concepto de mi entendimiento y el fruto de mi voluntad son ciertamente realidades distintas de mí mismo, pero no llegan a ser personas, que es precisamente lo que sucede en Dios. Esto no lo podemos comprender. Aquí está el misterio. Digamos simplemente que la acción del entendimiento y de la voluntad de Dios son de tal perfección y eficacia que el término de ambas llega a ser una persona. Advertimos también que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como de un solo principio. Focio, patriarca de Constantinopla, fue condenado por enseñar que el Espíritu Santo procedía solamente del Padre. Bueno, me alegra pues haberlos saludado y haber compartido con ustedes en estos 22 minuticos. Miremos cómo se ha programado tan sabiamente como este tiempito. ¿Quién no le puede dedicar 22 minuticos o 20 minuticos a este estudio? Que Dios los siga bendiciendo y los siga guardando. Y es importantísimo, pues porque son los atributos de Dios y porque es el concepto de la Santísima Trinidad y porque también ya para las próximas lecciones entonces vendrán los nombres de las tres divinas personas. Dios los siga bendiciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.